programas de calidad y especialidad Julieta en derechos Ponce. humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Y doctorante en alimentación y derechos de la infancia en la Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, también he trabajado en el manejo integral de la obesidad, en la antropología del campo y la ruralidad, en el análisis de políticas públicas y en sistemas alimentarios en América Latina. Egresada del programa de litigio estratégico en derechos humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y es directora en nutrición en el Centro de Orientación Alimentaria con programas de intervención nutricional y formación en educación alimentaria. Coautora de libros de educación alimentaria, de derecho a la alimentación, políticas públicas, en los que también hace investigación. Y bueno, también es integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria, de la campaña de Sin Maíz No Hay País, y también bueno, ha participado mucho en la escuela, en talleres de formación y educación social, ambiental y socioalimentaria. Y bueno, también una queridísima amiga, Julieta, muchas gracias por aceptar hacer el prólogo, por estar aquí, por haber participado en todas estas tareas sociales. Muchas gracias, Julieta. Vemos pacientes todos los días en el consultorio con problemas que ustedes ya conocen: obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, incluso cáncer, desnutrición o algunas otras enfermedades relacionadas con la alimentación. A nadie le queda ninguna duda científicamente que el maíz puede incluirse en la dieta de cualquiera de estas situaciones. O no sé si hay alguien en la sala quien esté en desacuerdo que el maíz se debe proteger. ¿Alguien está en desacuerdo? Tenemos toda la evidencia científica, social, cultural de que somos hijos e hijas del maíz y que ese tendría que ser nuestro futuro. Sin embargo, la realidad nos está pintando el asunto de forma distinta. Quiero empezar diciéndoles que en todo el ámbito de la nutrición no hay un libro que hable del maíz como cultura alimentaria. Tuvo que venir de la facultad, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, ¿no?, un libro que hablara de esta importancia. Me imagino que Monse un día agarró sus agujas y su hilo y empezó a tejer. Así voy a hacer esta reflexión. Voy a tejer cinco comentarios personales, pero empezaría diciendo que Cristina Barros jala el hilo de la historia de nuestra mexicanidad desde lo profundo y nos deja una hebra suelta para empezar a tejer el libro. Viene Josefina, hace una primera puntada de realidad, y luego María de Jesús, Paloma y José Antonio atan, ¿no?, a este tejido 3 nudos principales alrededor de la obligación como mexicanos de protegerlo. Es decir, no es una decisión, es una obligación por una herencia cultural. Luego viene Cecilio, comienza a ponerle color y dice: hay un abanico de maíces de colores en México que algo nos quieren decir sobre nuestro futuro. En mi juicio, Cecilio marca el primer comentario propio que voy a hacer. La multiculturalidad y la multivariedad del maíz implica complejidad. No está fácil entrarle al tema del maíz. Esto es de origen, ¿no?, por la variedad. Viene Rodrigo, trajo unos hilos de esperanza al afirmar que hay un vínculo seguro entre origen y futuro. Aparecen los 3 puntos negros de una clara amenaza a la armonía construida con el maíz en nuestro país: capitalismo, consumismo y extractivismo. Sin protección jurídica, sin conservación, sin defensa. Catherine Mariel nos deja gruesas puntadas para advertir que está amenazado el maíz por las semillas transgénicas, pero nos deja hilvanadas al final, ¿no?, algunos bocetos de esperanza en su escrito. Viene Malin Johnson y teje y muestra las maniobras del modelo industrial alrededor del maíz entre unos vericuetos comerciales. Me permito aquí hacer mi segundo comentario, y me parece que el más crítico ante esta audiencia, que todos dijimos que sí hay que defender el maíz porque estamos completamente con esa seguridad. Bien, mi segundo comentario es el siguiente: el músculo de la soberanía está debilitado. Está debilitado en México, en mi juicio,
lo que deja muy claro este libro son las diferentes tensiones con las que vivimos en esta sociedad. Por un lado, queremos más derechos, y queremos un derecho, queremos más libertades, eso es lo que solicitamos, pero al mismo tiempo le estamos pidiendo al Estado que haya más regulación y que limite, es decir, hay una tensión, es una posición crítica. Estoy nada más queriendo desatar la postura, una reflexión que no sea nada más, pues el maíz está muy bien, pero hay tensiones sociales que nos están diciendo algo que explica el libro. Por otro lado, queremos que se siembre más maíz, todos estamos a favor, sí, que se recuperen las tierras que tienen vocación agrícola y que se apoya a todos los productores, pero consumimos menos maíz en la sociedad. Una segunda tensión. Tenemos una tercera tensión donde decimos la mexicanidad está basada en el maíz y que a nivel global tenemos que presumir esto, pero no queremos relacionarnos en lo internacional con la cuestión del maíz. Hay otras, como exigimos que en esta sociedad empiecen, por ejemplo, precios más bajos en el consumo del maíz, las tortillas, pero queremos salarios más altos para quienes los producen. Hay otra tensión ahí. Es decir, hay vericuetos sutiles que más bien nos han debilitado el músculo de la soberanía y que nos haría mucha falta ver cómo resolvemos esta problemática que se teje en el libro, ¿no? Pedimos, como ya dije, más tierras, queremos sembrar más y más rápido, pero no queremos la intromisión de los programas de gobierno. Es decir, ¿cómo vamos a construir entonces un camino en lo global, en lo social, en las relaciones entre el Estado y la sociedad? Y vuelvo al libro, ¿no? Enrique comienza la contraparte del tejido, pone un botón de muestra sobre el impacto del consumo o el abandono del consumo del maíz sobre el lienzo histórico de nuestra historia. Entonces, aquí mi tercer comentario: la dieta hace al pueblo. La dieta hace al pueblo. Es decir, este punto que nos pone en el ombligo del libro dice: mientras no se consuma el maíz, estamos perdidos. Por más que recuperemos las tradiciones, los saberes, que jalemos un presupuesto para proteger el patrimonio cultural, antropológico y hagamos bancos de protección de semillas nativas, mientras no esté en la dieta y en los platos de las familias, lejos estaríamos de esto. O la otra lectura es en qué clase de país nos hemos convertido gracias al tipo de consumo que tenemos. Viene Jazmín, da las puntadas más tristes e indignantes: la desnutrición infantil en los pueblos originarios de nuestro país que viven en pobreza. Ese es el peor de los mundos posible, donde está el maíz también. Es decir, donde conviven la desnutrición, el abandono, el olvido, la pobreza como si fuera sinónimo, ¿no? Pobreza, pueblo originario, desnutrición, anemia, ¿no? Y el maíz en medio. ¿Qué papel ha jugado ahí? ¿Dónde se ha movido? ¿A dónde es necesario que se mueva? Y esta parte que Diana dice, la evidencia de empiezan a pintar las mazorcas de luchas, ¿no? En la última parte del libro es muy lindo lindo y doloroso, porque hay muchas mazorcas pintadas de sangre también, de resistencia y de luchas. Mi cuarto comentario: el derecho existe. Me pareció leer en el libro no sé si fuiste tú, derecho a la soberanía alimentaria, ¿no? Tenemos muchas críticas internacionales porque dicen, en México a todo le quieren llamar derecho, ¿no? Derecho a ser saludado, derecho a tener un plato de pozole, derecho... Pero bueno, lejos de este comentario trivial, ¿de dónde nacen los derechos fundamentales? ¿De dónde nacen los derechos humanos? Nacen del pueblo. Nacen de la necesidad de un equilibrio en una sociedad desigual, donde es necesario proteger a los más vulnerables y débiles. Ahí es donde se hace necesaria el nacimiento de un derecho. Tenemos derecho a la salud constitucionalmente, tenemos derecho a la alimentación, en el cuarto, al agua, a la tierra, ¿no? Interés superior de la niñez, claro. Pero, ¿qué significa que estén reconocidos constitucionalmente si no hay la necesidad por parte del pueblo? Cuando las personas, digamos, merecemos maíz,
entonces es cuando tiene tintes de derechos humanos, entonces es cuando tiene un sentido llamarlo derechos, ¿no? Entonces, las preguntas que responde también este libro, además de las que Karen mencionó, es ¿qué queremos defender? ¿En qué estamos de acuerdo todos y todas que queremos defender del maíz? ¿Dónde está la vulnerabilidad? ¿Dónde están los más débiles? Las nociones más de la antropología y de la filosofía jurídica, autores como Ferrajoli, dice, ¿dónde está el más débil? Los derechos humanos deben estar fundamentados en la ley del más débil para protegerlos ante los poderes fácticos. En este caso, en el libro están bastante bien señalados ahí, quién y cómo afecta la dignidad. Es decir, siempre que se afecte la dignidad de una persona, es necesario un derecho humano. Montserrat viene a darle la vuelta al tejido y dice 2 estrategias básicas para empezar este tejido del diálogo público, que bien hace falta, más diálogo público. Nosotros ya nos conocemos muchos en estos foros, pero ¿dónde está el otro diálogo público, no? Que sería donde hace más necesario. Dice la educación con las representaciones sociales y la vinculación con la sociedad civil organizada. Joaquín nos recuerda los tejidos de ayer, el paisaje añorado, el pasado y otra vez otra tensión. Queremos recuperar del ayer, pero pedimos futuro. ¿Qué queremos decir con eso? Ya no estamos en los tiempos de antes, ya cambió nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo recuperar y qué recuperar del pasado para avanzar al futuro? ¿Qué diferencias existen entre todas las desigualdades de México? No todas las igualdades son iguales, ni todas las diferencias son necesarias. Pero en esta multiculturalidad estamos en un vericueto en México. Javier y Javiera recuperan verdadero y seguro tejido de la abuela, la querencia como parte de la cultura de la protección del maíz, y luego Javiera nos lleva a la olla comunitaria. ¿Qué tan comunitario es el maíz? Laura pone énfasis en los diseños originales del pueblo y el costo de las luchas de las resistencias en nuestro país. Y para terminar, Pedro hace un autorretrato de un tejido terminado con Ismael a su lado, que expone el maíz como escudo, apoyo y tensión. Y don Miguel nos pinta la ruta jurídica que ya se inició, pero pareciera que caminarán solos. Termino con mi quinto comentario. Comer o morir. El maíz es nuestro futuro, pero si está fuera de nosotros, estamos lejos de alcanzarlos. Muchas gracias, Monse.